Enfermedades que son un poco más específicas de esta altura del año. Vamos a hablar de ese tema, Catherine. Tenemos a la doctora amiga suya, cuéntenos. Sí, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Agustina Varas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta comunicación médica clínica, que además, sabe un montón, atiende en el Sanatorio Boratti, sí, en otros lugares también, para consultarle acerca de golpes de calor, las famosas gastroenteritis y demás, y cómo prevenirlos, cómo tenemos que cuidarnos en esta altura del año. Hola doctora, ¿cómo le va? Alejandra y Catherine la saludan. Buen día. Hola Catherine, hola Alejandra, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. Bueno, época del año que tenemos que tener también ciertos cuidados. Hemos tenido la semana pasada una ola de calor con sensación térmica que llegó a 45 grados. ¿Cómo prevenimos esto? ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, lo más importante para prevenir esos llamados golpes de calor, en los que lo más grave es la deshidratación, sobre todo en los extremos de la vida. Los niños y los mayores de 65 años, que tienen más tendencia a la deshidratación. Una de las principales pautas es la buena hidratación, tomar y agua. No esos jugos que tienen en teoría sodio, que tienen otros nutrientes o minerales que en realidad no dejan de ser más que una pseudo gaseosa. Entonces lo mejor es hidratarse con agua. 2 litros, 2 litros y medio. Obviamente hay que tener cuidado con los pacientes que tienen problemas cardíacos para no pasarse en la cantidad, pero la hidratación es una de las cuestiones más importantes. Y por otro lado, mantenerse en lugares frescos, evitar los horarios en los que el sol está más fuerte. Si no es necesario salir, no salir, evitar los cambios bruscos de temperatura constantemente y mantener bien controladas las enfermedades de base. Hay los hipertensos, las insuficiencias cardíacas, todo puede agravarse con los cambios de temperatura, la deshidratación, y eso también puede generar descompensaciones. Doctora, cuando hablamos de enfermedades de verano, básicamente, por lo menos desde mi escaso conocimiento, para mí siempre son 3. Los golpes de calor, de los principales. Después hablamos de gastroenteritis y de otitis también, ¿no? Sí. Lo más importante para tratar acá entre la otitis y la gastroenteritis sería la gastroenteritis. Los cambios en las temperaturas producen ambientes propicios para que aumente la cantidad de bacterias en lo que es el agua. Uno empieza a frecuentar más por ahí balnearios, muchas veces que no están habilitados, o que están habilitados pero por ahí no tienen las normas de saneamiento óptimas, porque aparte nosotros estamos en el río abierto, cloacas, no hay muy buenos controles, pero porque es algo grande, digamos. Entonces, tener cuidado con eso, con no estar tragando agua, estar segura de los balnearios a los que uno va a ir, tener cuidado con los alimentos que uno deja fuera de la heladera, porque todo eso hace que crezcan más bacterias y que pueda ser propenso a intoxicaciones. Sobre todo también empieza a haber época de vacaciones, aumentan las salidas, y con las salidas aumenta la ingesta de comida de cualquier lado. Una salida por acá, voy a la costanera, me pongo a pasear, y por ahí sí hay que tener en cuenta bien lo que uno come, evitar los alimentos crudos, estar seguro que la comida que se va a ingerir es fresca, tener cuidado con la ingesta de hielo también, que puede estar contaminada y uno desconoce. Claro. Y por supuesto el lavado de manos a la cabeza. Claro, ahora doctora, ¿no? Me quedo un ratito con esto. Tenemos la costumbre muchas veces de decir, bueno, vamos al río, no importa qué playa, vamos al río, nos armamos la conservadora, ponemos unos sanguchitos ahí que los tenemos desde las 10 de la mañana, desde antes, en realidad, desde las 9, 8, 9 de la mañana, y los comemos tipo 2 de la tarde. No es la mejor combinación, ¿no? Generalmente le ponen mayonesa, fiambres, etcétera. Eso probablemente también no sea tan recomendable, ¿no? Totalmente.
es muy difícil mantener la cadena de frío, sobre todo con el calor que hace acá. Entonces no es lo más recomendable por ahí los fiambres expuestos al calor. Por más que uno diga, bueno, tengo mi conservadora, me la lleno de hielo, eso es súper importante. Evitarlo, sobre todo en niños menores, en los más chicos, que las gastroenteritis pueden ser mucho más graves, ¿no? Y en los adultos. ¿Qué es conveniente llevar que no se altere tanto si pierde la cadena de calor, por ejemplo? De frío, perdón. Y lo más recomendable en realidad son los alimentos no perecederos. Por ahí no es la mejor alimentación, no es la mejor comida, pero bueno, ya si uno sale, y lastimosamente es lo que hay en mano, son los hidratos. Claro. Se pueden llevar, y ahí es todo muy relativo, porque una fruta también es muy peligroso, no sé, yo tampoco lo recomendaría, no podés lavarla, te metés al río, no te lavas bien las manos, sacás la fruta, comés, y es medio que lo mismo. Entonces por ahí son los alimentos no perecederos, y bueno, las distancias son medio difíciles como para hacer un corte, pero por ahí elegir los horarios, y bueno, o saber que ese día por ahí no va a haber un sándwichito de por medio, que es la mejor recomendación en realidad. Claro. Y si no, andate directamente con un presupuesto para comprar algo fresco. Exactamente. En alguna proveeduría. Que sería lo ideal. Doc, me ha pasado, estoy acostumbrada a tomar sol, pero he tomado sol la semana pasada después de las 5 de la tarde, o sea, horario permitido. Una hora y salí de ahí, estuve toda la noche el otro día con dolor de cabeza, náuseas y demás. ¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor y por qué incluso, ¿no?, tomando sol, ¿no?, o exponiéndose en una piscina después de las 5 de la tarde podemos tener síntomas de golpes de calor? Bueno, una de las principales causas es la deshidratación. Acá en Misiones, más allá del horario y el calor y el sol, el horario de sol permitido, se ve con el paso de los años que es permitido, pero ya entre comillas. Yo creo que pronto va a dejar de ser permitido y cada vez, así como en su momento era recién a las 4 de la tarde y ahora es después de las 5 de la tarde, exacto, el sol sigue teniendo mucha intensidad. Acá el horario hace calor a veces hasta las 7, 8 de la noche, hace un calor de 35, 30 y 40 grados, inclusive puede llegar a la sensación térmica. Entonces tiene que ver con eso, con que estamos exponiendo el cuerpo a altas temperaturas y por más que uno tome agua, igual se deshidrata. Uh-huh. Se deshidrata a través de la piel, de los poros, uno empieza a transpirar y a veces es tanta nuestra superficie corporal que la pérdida de agua por ahí no llega a suplirse, porque uno puede perder hasta 1 litro, 1,5 litros mientras está tomando sol durante 1 hora, incluso en ese horario. Ajá. Pero si uno empieza a sumar y a hacer así muy minucioso, y por ahí uno viene ya desde la mañana, que transpiro acá, que sí, hice esto, que fui al gimnasio, y si vos haces un balance, y por ahí perdí como 3 litros en el día, y hoy me tomé 2 litros de agua, estoy contenta, pero perdí mucho más. Claro. Si eso se va acumulando, puede generar esos síntomas. Entonces, ahí es donde uno muchas veces actúa bien, pero siempre va corriendo atrás de una pérdida de líquido, una deshidratación. Ni hablar aquellos que por ahí dicen, bueno, vamos a la playa, tomamos alguna bebida azucarada o alcohólica, porque está lindo, se presta el clima, hace calor, y eso te termina deshidratando el doble. Eso, o los que, y se ve mucho, les gusta ir a la costanera a correr a las 2 de la tarde con shortcito para empezar a marcar el color, es una de las peores decisiones, las peores cosas que podemos hacer. Sí, tal cual. Y ni hablar cuando ves que se ponen esas fajas o camperas, ¿no?, para transpirar más. Sí, totalmente. La idea de la transpiración es que el cuerpo pueda liberar el calor para regular la temperatura. La transpiración es una forma de regular nuestra temperatura. Entonces, al ponernos esas camperas o esas fajas, lo que estamos haciendo es evitar el calor y ahí, la liberación del calor, y ahí es donde uno puede tener síntomas, ahí sí, de lo que se diría un golpe de calor, más allá de la deshidratación, porque se empieza a levantar temperatura del cuerpo y nuestras células están hasta 37 grados
se mantienen. Después ya empiezan a tener cambios y pueden lesionarse y pueden ser consecuencias graves. Bien, Doc, vamos al agua con los chicos, al río, puntualmente al río. Por ahí las piscinas, al tener cloro y demás, no tienen tanto efecto. Uno los cuida, pero en un descuido, una zambullida, etcétera, tragan un poco de agua. ¿Tengo alguna manera de darme cuenta si le tengo que dar un medicamento por las dudas? Automedicación, estimo que no. Digo, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Cuáles son los síntomas esperables y en qué momento debo llevarlo al médico? Si pasó eso. Bueno, en primer lugar, chicos, menores a 1 año, 1 año y medio, incluso 2 años, la pregunta es necesario llevarlos al río? Esa es la pregunta, o sea, ¿para qué? ¿No? No es recomendable. Bien. Y no es recomendable, porque vuelvo a lo mismo. La pregunta es, ¿para qué lo estás llevando? ¿Cuál es la necesidad? Porque puede, de verdad, si sabemos que puede generarle diarrea, puede generar una contaminación, obviamente, hay veces que uno se va de vacaciones, pero hay que ser muy cauto. Y después todo lo que tiene que ver con, bueno, tragó agua y estar atento a ver si tiene síntomas o no. Puede que le genere algo, como puede que no le genere nada. Uh-huh. Tiene un episodio de vómitos, controlo, hidrato. Fuimos al río, llevar siempre a una botella de agua potable para con eso higienizar las manos, con eso cuando sale del río limpiarle la cara, cosa de que los áreas que podrían exponerlo disminuyan. Uh-huh. Entonces tener esos cuidados principalmente. Y después estar atentos, si empiezan con vómitos, y bueno, tuvo un episodio de vómitos, controlo, hidrato, que tomen agua. Tiene un episodio de diarrea, también controlo. Tiene otro episodio de diarrea y los chicos se deshidratan muy rápido, entonces por ahí ya sería bueno consultar vómitos, diarrea. Probablemente la indicación sea: mamá, papá, contrólenlo, que tome agua y después que vuelvan. Pero lo mejor siempre es un primer control para evitar cualquier riesgo, si no quiere lamentarse tarde. Claro. No, sí, porque por ahí uno se asusta y dice, bueno, por ahí no pasa nada, ya le doy algo por las dudas. Y en realidad por las dudas también lo podés terminar haciendo mal. ¿Cuándo reacciona? O si aparece fiebre, vómitos o diarrea por más de 48 horas, ¿no? Y en realidad si ya tuvo un episodio de diarrea y te hace fiebre, lo mejor es consultar. Bien. Sobre todo en chicos, porque en chicos está el síndrome urémico hemolítico, que puede ser una enfermedad sumamente grave. Si ves que tiene diarrea y que no está orinando, la cantidad de cuánto orinen también es súper importante. Pero también va a depender de los conocimientos del padre. Hay padres que ya saben, no, bueno, están ellos 3 con diarrea, lo controlo, pero corre, salta, no cambió su forma de ser, no cambió el temperamento, y puedo esperarlo. Pero siempre va a depender también de cada chico, de cada padre y cada relación que tengan con su médico. Uh-huh. O de las distancias. Ahí si te manejas en colectivo, te fuiste al río, volviste y vivís, no sé, en Itambé Guazú, en Itambé Mini, que por ahí tenés que ir hasta un CAPS, a veces no sé cómo es el tema, desconozco realmente cómo son las guardias pediátricas, pero muchos padres lo que quieren hacer es que vayan al pediátrico, al Barreiro. Uh-huh. Y no vas a esperar hasta las 3 de la mañana después de 10 deposiciones de diarrea por ahí. Si ya tenés unas distancias, y llévalo antes. Ahora, si vivís al lado y lo esperás, cualquier cosa te cruzás. Entonces es muy difícil dar una recomendación, porque al ser chicos es muy pequeño el límite en el que puedes ver espero un poco o me equivoqué. Bien. Tal cual. Un adulto que comienza con estos síntomas, dolor de cabeza, algo de náuseas y demás, ¿cuáles son principalmente los síntomas de alerta ante golpes de calor que tenemos que consultar o qué podemos hacer en casa?
Doctora. Doctora, se cortó. Bueno, igualmente bastante extensa la charla con la doctora le preguntamos de Agustina todo. Varas.